Superman armadura cósmica contra el Beyonder. No es una pelea callejera ni planetaria, sino dos ideas enfrentándose en la cima de la ficción. Uno de ellos es la versión definitiva de Superman, una historia viviente, un recurso argumental con armadura creado para salvarlo todo. El otro es un ser que trata casualmente multiversos enteros como ruido de fondo. Entonces, ¿quién gana? Analicémoslo. Superman con armadura cósmica. Mencionar el nombre se siente ilegal, como si invocaras un reclamo de derechos de autor del universo. Hemos visto muchos Supermanes fuertes, Superman extraños, Superman que estornudan galaxias y golpean líneas de tiempo. Pero Superman armadura cósmica no es solo un Superman más fuerte. ¿Qué pasa cuando la idea misma de Superman se pone una armadura y decide que la realidad necesita que le recuerden quién es el personaje principal? Esta versión viene de Crisis Final, Superman más allá. Y aviso, esta no es una historia normal. Grant Morrison plantea, ¿y si Superman luchara contra historias que mueren y luego realmente lo hiciera? Antes de que existiera el multiverso, existía el sobrevacío, una página blanca infinita y en blanco, sin historias, sin personajes, sin drama, solo un Microsoft Word cósmico, sin nada escrito todavía para explorar la creación. El sobrevacío tuvo su primer pensamiento. Dax Nobu, el primer monitor. Su trabajo era observar el multiverso en crecimiento y reportar. Pero después de mirar historias infinitas durante demasiado tiempo, Dax Nobu se volvió loco. Se volvió Mandrak, el monitor oscuro y vampiro de las historias. Él no solo devora mundos, él se alimenta, es decir, se nutre de las propias narrativas. Si cancelan tu historia favorita, culpa a Mandrak. Dax Nobu, anticipando esto, creó un sistema de seguridad, no un arma o bomba, una idea con forma de armadura. Y esa idea era Superman, porque si la esperanza tuviera un rostro, usaría una capa. La armadura espera en el limbo, el cementerio de historias olvidadas, hasta que se cumpla el equilibrio de los opuestos. Superman de materia y Ultraman de antimateria chocan entre sí, explotan y se fusionan en una sola mente. La voluntad de Superman gana porque Ultraman está hecho como un villano de marca genérica. Esa conciencia despierta dentro del robot pensante Superman armadura cósmica, y en el instante en que despierta, todo el continuo tiembla. Los universos vibran como si una bola de boliche cayera en la bañera de la realidad. Es tan grande que, literalmente, es más grande que 52 universos apilados juntos. Sostiene el limbo en su dedo, como si fuera una pelota antiestrés. ¿Existe fuera del multiverso? Está de pie sobre realidades rotas, como si acabara de entrar a un set de Lego que perdió una guerra. Y él sabe que es una historia. Puede sentir que la narrativa avanza. Escucha la respiración del lector. Percibe los dedos pasando las páginas. En el cómic original se imprimió en 3D, así que sí, Superman armadura cósmica literalmente está tratando de tocarte, lo cual es genial o aterrador. Escucha el corazón de Lois Lane desde otros universos y ve a los monitores como realmente son. Incluso escucha a Mandrak gritar después de que Mandrak ya no existe para gritar. Eso no es presumir, eso es simplemente una falta de respeto. Después de la pelea, Mandrak aparece. No es un villano común. Este tipo se ha comido universos, se ha alimentado de las historias mismas. Sostuvo el multiverso en un tubo, como si fuera una lata cósmica de Pringles. Cuando él llega, el tubo se rompe solo por su presencia y su armadura cósmica. Superman da un paso al frente, no como un hombre, no como un kryptoniano, sino como la idea de Superman. Pelean en el espacio blanco, entre los paneles del cómic, no en una ciudad, no en el espacio, en el margen literal y vacío de la ficción. Mandrak está hecho para ganar, la historia lo dice y Destino está de acuerdo. El guión afirma, sí, él lo logra. Superman no está de acuerdo. Superman con armadura cósmica resiste los rayos oculares de Mandrak y lanza sus propios rayos directamente a través de él. Sus golpes generan una luz que destruye universos bajo sus pies. No es una pelea, son dos conceptos intentando eliminarse,
Y entonces lo dice Superman. Estoy dentro de una hipernarrativa autoensamblable, que es lenguaje de cómic para decir que sé que estoy en una historia. Y aún así estoy a punto de ganar, porque aquí está el punto. El poder real de Superman con armadura cósmica no es la fuerza, sino la inevitabilidad narrativa. Él es tan fuerte como necesita ser, tan rápido como necesita ser, tan resistente como necesita ser. ¿Por qué? Porque Superman tiene que salvar el día, no porque la trama lo diga, sino porque la idea de Superman es la esperanza, y la esperanza no pierde. Así que, cuando Mandrake, la historia de la decadencia, choca con Superman, la historia de la esperanza, solo una historia sobrevive. Superman aplasta a Mandrake, lo lanza al vacío absoluto y borra el concepto de desesperación de la existencia. Luego recupera el Blitz, la savia vital de las historias, y salva a Lois Lane porque, por supuesto, él usa la armadura cósmica. Superman no solo es poderoso, él es la razón por la que el poder existe. No es el más fuerte porque levante más, es el más fuerte porque la realidad misma se dobla ante él. Para asegurarse de que Superman gane, él es la armadura argumental con músculos. Así que si alguna vez te preguntas, ¿quién es el Superman más fuerte? Es el que no solo pelea contra villanos, pelea contra el final de las historias mismas y gana. Porque cuando el universo necesita ser salvado, no envía a un héroe, envía la idea de uno. El Beyonder comenzó como un joven miembro de la antigua raza de ingenieros multiversales, conocidos como los Beyonders. Es el Beyonder más famoso. La historia del Beyonder es confusa, con muchos cambios retroactivos y aumentos de poder, pero trataré de explicarla lo mejor posible. El Beyonder se incubó en un espacio similar a un útero, y descubrió la realidad exterior cuando se abrió un pequeño agujero en él. Esto le permitió ver la realidad y observar otras dimensiones y universos. Esto fue impactante para el Beyonder porque, antes de esto, él era la personificación de todo en su universo personal y nunca había conocido nada más. Así que decidió empezar a interactuar con estos diferentes universos con la esperanza de aprender más sobre ellos. La primera interacción con el Beyonder fue en las Guerras Secretas, donde un montón de héroes y villanos de la Tierra fueron colocados en un planeta improvisado conocido como Mundo de Batalla, obligados a sobrevivir, todo por la satisfacción del Beyonder. Al terminar las Guerras Secretas, el Beyonder comenzó a involucrarse más e interactuar con otros universos, descendiendo directamente desde su realidad hasta nuestro reino, donde constantemente se encontraba a sí mismo como el ser más poderoso de toda la existencia. Como el Beyonder no conocía nada antes de esto, bueno, simplemente asumió que eso significaba que realmente era el ser más poderoso de toda la existencia, superando a cualquier otro poder en el multiverso. Y aquí es donde entra la retrocontinuidad, porque resulta que el Beyonder estaba equivocado. No era un ser supremo, sino una entidad fracturada e incompleta, un cubo cósmico fallido. Y su tiempo en el útero en realidad se había cortado por la creación de Hombre Molécula, y por eso nunca se desarrolló como debió haberlo hecho. Obviamente, esta verdad fue difícil de aceptar, pero eventualmente el Beyonder empezó a asimilarlo y aceptó que necesitaba ser reparado. Así que básicamente hizo una evolución acelerada, pasando de ser el Beyonder a evolucionar y convertirse en la entidad Cosmos, y finalmente madurando y ascendiendo para convertirse en un Beyonder completamente desarrollado, tomando su lugar junto a los otros miembros de su raza, por encima de toda la realidad. Desde el principio, el Beyonder ha sido uno de los seres más poderosos y de mayor nivel en Marvel, incluso en su punto más débil, mientras el Beyonder seguía siendo un ser de dimensiones infinitas, existiendo como la totalidad de su propio universo interminable. Podía hacer lo que quisiera, con fuerza y resistencia infinitas, capaz de crear cualquier cosa que imaginara, simplemente un personaje increíblemente poderoso. Pero luego el Beyonder se fusionó con la parte de su energía que había estado encerrada, evolucionando en un cubo cósmico perfecto. Se volvió aún más poderoso de lo que era antes. Ahora era igual a seres como Cúbico y Cosmos. Siendo así, podía aplastar fácilmente a la versión más débil del Beyonder.
pero lo suficientemente poderoso como para destruir todo el reino Beyond con sus propias manos. Ahora, esta versión mejorada del Beyonder era su igual. Sin embargo, eso no fue todo para el Beyonder, porque logró completar su evolución y alcanzar su forma más verdadera, donde logró trascender más allá del multiverso y se unió al resto de los de su especie en la sala de máquinas de toda la creación, estando por encima y más allá de toda la existencia. El Beyonder ahora está por encima de todo, literalmente por encima de todo. De hecho, se liberó de las ataduras del uno sobre todo y escapó de la casa de las ideas, básicamente alcanzando un estado de libertad. De los propios cómics de Marvel, Blue Marvel lo dijo mejor. El Beyonder estaba ascendiendo al verdadero estado de Buda. Sí, él es ese tipo. No es solo un Beyonder, él es el Beyonder. ¿Quién gana? Primero lo desglosamos. Superman armadura cósmica. El robot del pensamiento no es solo Superman con una armadura más grande, es Superman como un concepto. Una conciencia 4D colocada dentro de un traje centinela construido por los monitores. Seres que existen fuera del multiverso de DC. Él despierta cuando Superman de materia y Ultraman de antimateria colisionan, formando una sola mente. Y la voluntad de Superman toma el control. Al despertar, la realidad tiembla. Es más grande que 52 universos juntos. Sostiene Limbo, el cementerio de historias olvidadas, con la punta de su dedo. Se encuentra fuera del propio multiverso. Siente el avance de la narrativa. Escucha al lector respirar. Sabe que está en una historia y aún así sigue peleando. Su mayor pelea es contra Mandrak, un ser que devora universos, historias y el significado. Mandrak no solo es malvado, es el fin de las historias. Superman armadura cósmica lo vence porque tiene la mejor historia. No un puño más fuerte, sino una narrativa más fuerte. Aquí está el límite clave: la armadura cósmica. El poder de Superman depende de la narrativa de DC. Manipula la historia dentro de DC. Incluso el lenguaje de hiperhistoria de Morrison sigue siendo una historia DC. No puede reescribir otras franquicias. No puede apoderarse de la cosmología de alguien más. Tocar al lector no significa que posea todos los universos que se hayan escrito. Armadura cósmica. Superman es absurdo, pero sigue estando limitado por su propia ficción. Ahora, el más allá. El más allá no comenzó como un héroe, comenzó como un universo entero. Originalmente, él era un ser de dimensiones infinitas, la totalidad de su propia realidad, que solo se dio cuenta del multiverso cuando se abrió un pequeño agujero en su matriz. El espacio para él. Todo el multiverso de Marvel le parecía un juguete. Durante las guerras secretas, arrastró a héroes y villanos al mundo de batalla solo para verlos pelear. No por conquista ni justicia, solo por curiosidad. E incluso entonces, ya era más fuerte que todo el multiverso Marvel combinado. Después, los retcons muestran que era un cubo cósmico incompleto que evolucionó. Se volvió Cosmos y al final un verdadero Beyonder. Uniéndose a los Beyonders, seres que existen fuera de la realidad, el tiempo y hasta el omniverso. Y los Beyonders no juegan en pequeño. Ellos mataron a Multieternidad, un ser de infinita jerarquía superior. Mataron al Tribunal Viviente, que solo está por debajo del uno sobre todos. Los tres eliminaron a todos los celestiales y a los del más allá. Él está por encima incluso de ellos. Ahora, él es más grande que todo el multiverso infinito de Marvel. No solo 52 universos, sino infinitos. Su mera presencia deforma la realidad. Su ira provoca el colapso multiversal. Soportó explosiones que podían borrar miles de millones de dimensiones y se rió. Borró el concepto mismo de la muerte. Vertió parte de su poder en una copa y obligó a la muerte a beberla. Incluso con una pequeña fracción de su poder, era más fuerte que toda la jerarquía cósmica, incluido el Tribunal Viviente. En su evolución final, literalmente escapó de la casa de las ideas, no solo del universo, no solo del multiverso, sino de la estructura misma del cómic. Blue Marvel lo dijo mejor.
El Beyonder ascendió al verdadero estado de Buda. No solo trascendió la realidad, trascendió el hecho de ser escrito. Entonces, ¿qué pasa cuando pelean? El Superman de la armadura cósmica es enorme, incluso mayor que 52 universos. El Beyonder es más grande que infinitos universos. El Superman de la armadura cósmica puede reescribir historias, pero solo dentro de la narrativa de DC. El Beyonder no está atado a ninguna narrativa. Él la dejó. La visión de calor del Superman de la armadura cósmica equivale a 10.000 millones de soles, mientras que el Beyonder resiste ataques que borran miles de millones de dimensiones. El Superman de la armadura cósmica vence a seres que devoran historias. El Beyonder borra conceptos. Y esa es la diferencia. El Superman de la armadura cósmica es lo más fuerte en su historia. El Beyonder no está en una historia. Él salió de ella a un campo de batalla neutral, sin ventaja de trama de DC. Nos guiamos únicamente por hazañas y escala, y solo por la escala. Un multiverso infinito supera a 52 universos. El borrado conceptual es mejor que un golpe narrativo. Omnipotente más allá de la realidad, es superior a una armadura argumental adaptable. Armadura cósmica. Superman pelea como la esperanza misma. Pero el más allá no pelea, él decide. Y si él decide, tú no existes. No existes. El Superman de la armadura cósmica es el Superman más fuerte que se ha escrito. Pero el más allá opera en un nivel donde la historia de Superman solo se convierte en otra cosa que él puede observar y borrar. El Superman de la armadura cósmica da una pelea legendaria, pero al final, el más allá gana.